Los caseros están tomando el control de la sociedad. Para muchas personas trabajadoras comunes, se ha vuelto imposible comprar una casa y el costo de rentar una vivienda se ha vuelto prohibitivamente caro. Este problema es especialmente grave en Estados Unidos, pero no es solo un problema de ese país. Es un problema en muchos países del mundo, especialmente en los países occidentales, en Norteamérica y Europa, cuyas economías se han vuelto financiarizadas. En Estados Unidos, por ejemplo, el mayor casero no es una persona individual, es una enorme firma de inversión de Wall Street, Blackstone, el fondo de capital privado. Blackstone poseía más de 300.000 unidades de vivienda en renta hasta 2023. El número solo ha aumentado desde entonces, y Blackstone junto con otros fondos de inversión de Wall Street han estado acaparando viviendas residenciales y luego suben el costo de la renta, lo que ha alimentado la falta de vivienda, ya que muchas personas están siendo desalojadas de sus hogares. Y por cierto, el CEO multimillonario de Blackstone, Stephen Schwarzman, el ejecutivo mejor pagado de Wall Street, fue uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. Ahora que Trump ha regresado como presidente, esto le da a Stephen Schwarzman y a Blackstone mucha influencia en la formulación de políticas de Trump. Y por supuesto, Trump ha recortado masivamente impuestos a los ricos, a multimillonarios como Stephen Schwarzman, quien financió su campaña, y el gobierno de Estados Unidos implementa muchas otras políticas que benefician a estos caseros corporativos de Wall Street, que acaparan casas por todo el país. Business Insider informó en 2022 que los inversionistas institucionales estadounidenses compraron el 25% de las casas revendidas en el tercer trimestre de 2022. Revender una casa significa que un inversionista compra una casa, generalmente una casa vieja y deteriorada, invierte miles de dólares en renovarla, la vende y obtiene enormes ganancias de miles de dólares. No son personas comunes las que están haciendo esto. Son inversionistas institucionales, muchos de Wall Street. Business Insider informó que los inversionistas representaron el 44% de las compras de casas para revender en el tercer trimestre de 2022, y este problema solo está empeorando. CNBC informó que las firmas financieras de Wall Street han comprado cientos de miles de casas unifamiliares desde la gran recesión que Wall Street provocó en 2008 y 2009, la cual también llevó a que millones de estadounidenses perdieran sus casas en primer lugar. Así que Wall Street es responsable de muchos de estos problemas. Y CNBC registró una estadística increíble, estimando que los inversionistas institucionales podrían controlar el 40% de las casas unifamiliares en renta de Estados Unidos para el año 2030. Estos son los nuevos señores feudales. Estos son arrendadores corporativos que están acaparando casas en Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos ha jugado un papel en apoyar a estos fondos de capital privado y otras firmas de Wall Street comprando casas. CNBC señaló que la industria de alquiler de casas unifamiliares comenzó con el respaldo del gobierno de Estados Unidos tras la crisis financiera de 2008, que una vez más fue causada por Wall Street. Y este informe citó al congresista de California, Ro Khanna, quien dijo, cito, «Lo indignante es que tus impuestos están ayudando a Wall Street a comprar casas unifamiliares». Fin de la cita. The New York Times publicó un artículo que explicaba cómo las firmas financieras de Wall Street están comprando prácticamente todas las casas residenciales en manzanas enteras de vecindarios en Estados Unidos. Y The New York Times mostró el ejemplo de un pequeño vecindario en Charlotte, Carolina del Norte,
llamado Bratfield Farms, que tiene 34 casas y los inversionistas han comprado 33 de esas casas. Todas, excepto una, ahora son propiedad de inversionistas que están rentando estas casas. Y por supuesto, aumentaron enormemente el costo de la renta. Y como dijo The New York Times, cito, es más probable que un recién llegado rente una casa de un arrendador corporativo. Fin de la cita. Y el periódico agregó, cito, Wall Street ha venido por las casas de inicio. Fin de la cita. The New York Times analizó varias ciudades donde los inversionistas están acaparando casas residenciales, incluyendo Atlanta, Memphis, Orlando, Tampa, Las Vegas, Houston, San Antonio, y este informe señaló que los inversionistas están enfocándose principalmente en vecindarios de clase media y trabajadora, especialmente aquellos con grandes poblaciones negras y latinas. Vemos más que los estadounidenses de clase trabajadora, particularmente afroamericanos y latinos, no pueden ser dueños de una casa porque todas las casas están siendo compradas por caseros, inversionistas, incluyendo grandes caseros corporativos de Wall Street, y pagan rentas más altas a los arrendadores. Esta es la razón por la que la falta de vivienda explota en Estados Unidos. Tan solo en 2024, el número oficial de personas sin hogar reconocidas aumentó un 18% en un solo año. Y eso muy probablemente es una estimación conservadora, porque muchas personas sin hogar no van a los albergues y no están registradas como parte del sistema. Sin embargo, debo enfatizar que este no es un problema exclusivo de Estados Unidos. Esto está ocurriendo en países de todo el mundo, especialmente en economías occidentales financiarizadas, y un buen ejemplo de esto es España. The New York Times publicó otro reportaje muy interesante que analiza cómo en Madrid, firmas de inversión estadounidenses de Wall Street también han estado comprando viviendas al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, en Europa. Ya hablé de cómo el fondo de capital privado Blackstone es el mayor propietario de viviendas en Estados Unidos, con más de 300,000 unidades de alquiler que posee. Bueno, Blackstone también se ha convertido en el segundo mayor propietario de viviendas en todo el país de España, y Blackstone es el mayor propietario privado de bienes raíces residenciales en Madrid, la capital española. Blackstone posee 13,000 unidades habitacionales solo en Madrid y casi 20,000 unidades de alquiler en toda España. Y The New York Times informó que en España alrededor de 185,000 propiedades de alquiler ahora son propiedad de grandes corporaciones. La mitad de esas firmas financieras tienen su sede en Estados Unidos, principalmente en Wall Street. Y sorpresa, mientras estos arrendadores corporativos se están adueñando de las viviendas, los precios de alquiler han aumentado un 57% desde 2015 en una década y los precios de las casas han subido un 47% en España. Así que lo que estamos viendo es que los arrendadores están tomando el control de la sociedad, especialmente en Occidente. Y para hablar de esto hoy, tengo el privilegio de entrevistar al reconocido economista Michael Hudson, autor de muchos libros, incluyendo Matar al huésped, cómo los parásitos financieros y la esclavitud por deudas destruyen la economía global. Y hoy hablamos sobre cómo el capitalismo ha evolucionado del capitalismo industrial al capitalismo financiero, especialmente en la era neoliberal desde el auge de los fundamentalistas del libre mercado como Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años 80. Hablan de los llamados mercados libres, pero como señala Michael Hudson,
Cuando dicen mercados libres, se refieren a la libertad de los grandes propietarios corporativos y Wall Street para comprar todos los activos existentes, de los monopolistas para monopolizar industrias enteras y extraer rentas monopólicas. Y Michael Hudson explica cómo están destruyendo la economía de Estados Unidos y de Occidente en general, y cómo la gente puede luchar contra estos grandes propietarios corporativos. Michael, siempre es un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Entonces, Michael, esta es la segunda parte de nuestra conversación. En la primera parte, hablamos sobre la idea del colonialismo financiero centrado en Estados Unidos que mencionaste en tu artículo y comentaste sobre las formas en que los países pueden crear alternativas en un mundo más multipolar y cómo, en particular, pueden desafiar la deuda en la que están atrapados y cómo, en última instancia, es imposible pagar esa deuda que en su mayoría está denominada en dólares, así que no deberían pagarla. En cambio, deberían buscar alternativas. Así que aquí, en la segunda parte, vamos a hablar sobre cómo los cazatenientes están apoderándose de la sociedad y haciendo que el costo de vida sea prohibitivamente caro para la gente trabajadora. Para entender por qué está pasando esto, tenemos que comprender la idea de renta económica y cómo es diferente del valor y la ganancia. ¿Y cuál es el argumento principal que estás planteando sobre cómo la mayoría global puede liberarse del colonialismo financiero dominado por Estados Unidos? Bueno, escribí el artículo porque hay una tendencia en la mayoría global, y especialmente en el sur global, de solo llegar a la mitad del camino y no enfrentar el hecho de que durante los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial, toda la dinámica de las naciones industriales, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, ha sido revolucionaria. Se deshicieron de sus vestigios del feudalismo. Eliminaban a la clase rentista. Definieron un mercado libre como un mercado libre de renta económica, renta de la tierra, renta de monopolio, y querían reformar las finanzas y hicieron muchas de estas cosas. Pero en sus inversiones extranjeras desde principios del siglo XIX, querían que otros países no protegieran su industria, sino que abastecieran a las naciones industriales con materias primas y, básicamente, que permitieran que los países con superávit comercial, es decir, las naciones industriales, usaran esos excedentes para obtener el dinero para prestar a los productores de materias primas e invertir en su tierra, recursos naturales e infraestructura pública. Y así, lo que se creó fue una economía en imagen especular. El mundo quedó dividido en dos tipos de economías. Por un lado, economías capitalistas industriales reformistas en las naciones industriales y por otro, economías rentistas, en su mayoría de propiedad extranjera, ya que los rentistas eran foráneos en el resto del mundo, que no se protegía a sí mismo ni tenía gobiernos lo suficientemente fuertes para apoyar su propia industria debido a la dominación extranjera. Y estos países nunca han podido superar el residuo del colonialismo extranjero y el imperialismo financiero, como podemos llamarlo, y lo que enfrentan es muy parecido al tipo de problema que enfrentaron Gran Bretaña y Europa. ¿Cómo hacen los capitalistas industriales para minimizar sus costos de producción eliminando todos los sobrecargos de los rentistas? Básicamente, haciendo que el gobierno asuma muchos de los gastos de la economía, liberando a la economía de los monopolios, gravando los ingresos de manera progresiva, especialmente los ingresos provenientes de materias primas y de la tierra. En el caso de los países del sur global, sucede exactamente lo contrario. Los extranjeros son dueños de sus materias primas. Los extranjeros, básicamente, han podido usar el apalancamiento de la deuda para decir, bueno, vamos a usar el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial y Estados Unidos para prestarte dinero para que puedas financiar tus déficits comerciales que provienen de no industrializarte, pero este préstamo va a ser bajo condiciones que nos permitan comprar tu industria, privatizar tu dominio público, privatizar tus monopolios naturales y cobrar rentas monopólicas en vez de proveer servicios públicos, salud, educación, comunicaciones y transporte a precios subsidiados para ayudar a crear una economía industrial competitiva. A menos que la mayoría global, y especialmente los países del sur global, reestructuren su economía de la misma manera radical en que Europa reestructuró la suya, no van a poder escapar de la especialización existente del trabajo y la inversión mundial ni de la dependencia económica. De eso se trata realmente todo esto. Lo que se necesita en términos de política interna para que los países sean soberanos y realmente independientes, en vez de tener que gastar todos sus ingresos fiscales y reorganizar su economía solo para pagar sus deudas externas en dólares y permitir que los inversionistas extranjeros se lleven todas las rentas de la tierra, de los recursos naturales y las rentas monopólicas fuera de sus países hacia las naciones acreedoras industriales. Gracias, Michael. Esa fue una excelente síntesis de tu argumento principal. Hablemos más sobre esta idea de la clase rentista, y señalas que los economistas políticos clásicos, personas como Adam Smith y David Ricardo, que hoy en día son tan citados por los economistas neoliberales convencionales, muchas veces en realidad no leen el trabajo de esos economistas políticos. Y si uno regresa y lee a los economistas políticos clásicos, ve que eran sumamente críticos con la clase terrateniente, y veían a estos terratenientes como remanentes de los aristócratas feudales que usaban su control sobre monopolios naturales y la tierra para cobrar rentas monopólicas. No producían nada. No aportaban nada productivo a la economía, a diferencia de los capitalistas industriales, quienes sí explotaban el trabajo, y esto es algo que Marx enfatizó, el valor excedente extraído de los trabajadores. Sin embargo, existe esta idea de que Marx era completamente diferente de los economistas políticos clásicos como Adam Smith. Pero en realidad, Marx tenía mucho más en común con Smith y Ricardo que con los economistas neoliberales y marginalistas neoclásicos de hoy, quienes no apoyan la teoría del valor trabajo, mientras que Smith, Ricardo y Marx estaban de acuerdo en la teoría del valor trabajo, que el valor, en última instancia, proviene de los trabajadores que producen algo. Así que la clase rentista no produce nada, y por eso los economistas políticos clásicos veían a los capitalistas industriales como revolucionarios en comparación con los terratenientes, incluso el propio Marx. Ve y lee el Manifiesto Comunista. La primera página elogia al capitalismo como una fuerza revolucionaria contra el feudalismo. Y tu argumento es que, con la creciente financiarización del capitalismo, el capitalismo se ha alejado de ese elemento progresista que tal vez fue cierto en los primeros días y se ha vuelto cada vez más monopolizado, con menos y menos competencia, menos y menos productividad real, menos y menos innovación, y cada vez más explotación y más extracción de rentas monopólicas. ¿Puedes hablar más sobre esta idea? Bueno, lo que Marx describió que hacía el capitalismo industrial al mirar hacia atrás en los 100 años anteriores a cuando él escribió, era que el capitalista quería deshacerse de todos los costos innecesarios de producción, los costos que realmente no son parte de la naturaleza, no son costos reales, sino que son costos legales. El derecho legal de los terratenientes a cobrar renta en vez de que la renta sea recaudada por el Estado como su base natural de impuestos, que es lo que Adam Smith, Ricardo, John Stuart Mill, sobre todo Marx y los socialistas desarrollaron.
Toda la idea de la teoría del valor y del precio era llevar los precios al valor real, al costo de producción. Y llamarla la teoría del valor trabajo significaba que, bueno, en última instancia, el verdadero costo de producción es el trabajo. La tierra es producida gratuitamente por la naturaleza. No hay costo de producción para la tierra, pero los terratenientes cobran por ella. Los monopolios son creados por las leyes. No son naturales. Son, privilegios de monopolio que a menudo fueron creados en la época medieval por los gobiernos, con la ayuda de sus banqueros para idear una forma de extraer rentas monopólicas de la economía, para recaudar el dinero necesario para pagar los intereses de las deudas de guerra que, los reinos europeos, asumieron. Y, la banca tampoco tiene que ser privatizada y operada para el beneficio de, los acreedores. De hecho, Adam Smith, aparte de Ricardo, que era un banquero, casi todos los, economistas de mediados del siglo XVIII, escribieron sobre cómo los bancos no prestaban para la industria y el desarrollo. No le dieron, a James Watt el dinero para construir sus, máquinas de vapor. Tuvo que pedir una hipoteca. La banca europea, especialmente inglesa y estadounidense, no prestaba para fines industriales. Era una banca usurera. Se prestó principalmente para la búsqueda de rentas, es decir, poderes para comprar propiedades para la búsqueda de rentas, como tierras o, monopolios como los ferrocarriles extranjeros. Y cuando los economistas modernos hablan del libre mercado, no están hablando de lo que dijeron Adam Smith, John Stuart Mill y otros. Ellos se referían a un mercado libre de rentas económicas, libre de la clase terrateniente. Países como Alemania, a finales del siglo XIX, transformaron la banca. Y en vez de dejar que los bancos prestaran dinero para fines improductivos a los necesitados, para lo que básicamente Marx llamaba banca usurera, Alemania tomó la delantera en industrializar la banca y en enfocar la creación de dinero y el crédito bancario en financiar la inversión de capital en la industria, lo cual fue lo que permitió que Alemania ascendiera tan rápido para convertirse en una potencia industrial. Bueno, uno de los problemas con los países del sur global y la mayoría global es que enviaron a sus estudiantes más prometedores a Estados Unidos para formarse en economía. Y el plan de estudios de economía que se enseña hoy en día no habla de nada de esto, sino de una especie de libre mercado o de reformas de libre mercado como si liberaran a las economías de la renta económica. Hubo una contrarrevolución en Estados Unidos y Europa contra las reformas capitalistas industriales. Los rentistas contraatacaron. Y, para finales del siglo XIX, tenías a John Bates Clark en Estados Unidos, a los austriacos en Europa y a los británicos, una especie de liberales, todos diciendo, bueno, en realidad no existe tal cosa como la renta económica. No hay diferencia entre precio y valor. Y cualquier cosa, ya sea un bien o un servicio, se vende por lo que los consumidores deciden pagar. Todo es demanda del consumidor para todo. Todos ganan lo que les corresponde. No existe la renta económica. Y eso es lo que les enseñan a los estudiantes aquí. Entonces, luego regresan a sus países y el único grupo que sigue hablando de Adam Smith, John Stuart Mill, Ricardo y toda la escuela clásica de economía son los marxistas, porque toda esta lógica de valor, precio y renta como que culminó en Marx. Él distinguió el capitalismo industrial de lo que existía antes, básicamente de la época feudal y de los rentistas. Dijo que Adam Smith tenía razón,
que John Stuart Mill tenía razón. La renta es, como dijo John Stuart Mill, lo que los terratenientes ganan mientras duermen. Lo obtienen sin trabajar, no desempeñan un papel productivo.